Jehová hace que nos vaya bien. La semana del 13 al 19 de marzo. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Por qué las pruebas no nos toman por sorpresa? Porque como dice Hechos 14:22, ya se nos advierte, tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. El texto que se ha mencionado de Hechos 14:22, cuando dice que tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, ahí el apóstol Pablo parece contradictorio que fuera con esas palabras a animar a sus compañeros cuando él había acabado de recibir una paliza en Listra a consecuencia de declarar las buenas nuevas. Pero lo que quiso decir el apóstol fue que los cristianos tenemos una maravillosa esperanza y que esa esperanza, a pesar de nuestros sufrimientos, pues merece la pena que pasemos esos sufrimientos, porque sabemos que lo que nos espera a cada uno de nosotros, tanto a los ungidos como a los que esperamos vivir aquí en la tierra. En Hechos 14:22 se nos advierte de todas las dificultades que podemos tener, y eso tiene un propósito, que Dios quiere que le demos adoración y cumplamos sus normas, más que todo, no por obligación o por costumbre, sino con amor, porque Él es un Dios de amor. Entonces, solamente debemos estar preparados para cuando esas dificultades lleguen, poder rechazarlas o sobrellevarlas. Y con la mirada fija que cuando vengan que estemos en el reino, estas van a desaparecer, como nos lo dice Apocalipsis 21:4. Y tras toda lágrima de sus ojos, la muerte no existirá, nada habrá más tristeza ni llanto ni dolor. Pregunta B. ¿De qué hablaremos en este artículo? Pues vamos a ver el ejemplo de José, que como Jehová le ayudó para que le fuera bien en todo, a pesar de las pruebas por las que tuvo que pasar, y también cómo nos puede ayudar a nosotros hoy. Sí, como comenta el párrafo 2 al principio, Jehová no va a evitar que pasemos por pruebas, pero sí nos va a ayudar a aguantarlas. Como decía Dina, vamos a ver el ejemplo de José. Y también se nos menciona en Romanos 8, 35 al 37, hace una serie de preguntas hablando de quién va a separarnos del amor del Cristo, y relata pues eso, las dificultades, el hambre, la angustia. Podemos pasar por muchas cosas, por muchas dificultades, pero si permanecemos fieles a Jehová, podremos aguantarlas, soportarlas. Sí, esa idea es muy interesante, porque quizá uno tiende a valorar el éxito o no éxito de una prueba cuando termina la prueba, cuando la ha pasado, pero no es la idea que vamos a analizar hoy, sino que en el transcurso de esa prueba vamos a ver evidencia de que Jehová nos está ayudando, y por lo tanto eso lo podremos considerar como un éxito durante ella. Párrafo 3. Pregunta. ¿Cómo cambió la vida de José de la noche a la mañana? Pues José era un hijo muy amado de su padre, y por ese motivo pues sus hermanos le odiaban. Entonces, en cuanto ellos tuvieron la oportunidad de venderle a unos mercaderes madianitas, lo hicieron. Ellos se lo llevaron a Egipto, y luego en Egipto otra vez le volvieron a vender y pasó a la casa de Potifar. Así que él pasó de ser un hijo muy querido por su padre a ser un esclavo en Egipto. Y este cambio tan drástico en él no fue poco a poco, no se tuvo que ir acomodando a las circunstancias, sino que fue de la noche a la mañana, algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros también. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué situaciones parecidas a las de José podríamos afrontar? Situaciones que cualquiera de nosotros podríamos pasar, como burlas, oposición por ser testigos de Jehová, e incluso ser perseguidos por llevar a cabo la obra del reino. Muy bien. Y es verdad que sabemos que aunque vivimos en este mundo y sabemos que en cualquier momento nos puede pasar algo imprevisto, pues aún así es algo difícil. Así como la vida de José cambió de un momento a otro, pues nuestra vida también puede cambiar, ¿no? Con una llamada, una cita médica, un accidente, pero tenemos que tener siempre presente que al igual que con José, Jehová nos va a ayudar a tener éxito. Y esto es algo que no nos debe pillar por sorpresa. Y el apóstol Pablo en
su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, la parte final dijo que, o nos dijo Cristo Jesús, que también seríamos perseguidos. Así que quizás en algún momento puntual de nuestra vida cristiana, pues tengamos que enfrentar a este tipo de circunstancias, al igual que lo hizo José, y debemos tratar de superarlas por todos los medios. Y esto, como muy bien dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, pues es una cosa que es normal ya entre todas las personas, ¿no? Siempre ocurre alguna cosa, mejor es que no pase nada, pero la realidad es que siempre hay algún problema de una índole o de otra. Pero lo que tenemos es que tener la fe y la esperanza de que Jehová no va a dejar que seamos más tentados más allá de lo que uno pueda soportar, sino que junto con la tentación también Él nos dará la salida. Por eso, cuando tenemos problemas, pues lo debemos de dejar en sus manos y Él nos apoyará siempre que Él vea necesario. Sí, observando el mundo como está, no pensemos, además eso lo sabemos nosotros, porque lo dicen las publicaciones, y que viendo el mundo como está, no pensemos que esto va a ir mejor, que algunos dicen, no, esto ya mejorará. Y no es ser un aguafiestas, ni mucho menos, es ser realista, hay que ser realista. Esto no va a mejorar por mucho que digan la televisión o por mucho que digan los gobiernos. Va a ir de mal en peor porque ya lo está escrito en la Biblia. Párrafo 5. Pregunta. ¿De qué se dio cuenta Potifar? Que José era un joven competente y muy trabajador, y comprendió por qué era así. Se dio cuenta de que Jehová estaba con José y de que Jehová se encargaba de que le saliera todo bien lo que hacía. Bueno, ya como sabemos lo de José, como resultado este hombre recibió muchas bendiciones, le dio muchas bendiciones, sabía que él venía de Jehová, porque tanto bendiciones y tanto bien que hacía él, pues él sabía que ya venía de parte de Jehová. Y sabemos que Potifar era egipcio, que tenía religión egipcia, que tenía una cultura egipcia, costumbres muy diferentes. Cuán sorprendentes y evidentes deberían ser las cualidades de José para darse cuenta que era diferente, que eran excelentes, lo que se ha mencionado de su competencia. Pero llegar a decir que se dio cuenta de que Jehová estaba con José era algo más, era llegar a reconocer que había un Dios por encima de él que le estaba dando su ayuda, ¿no? Así que esto es muy interesante porque eso es lo que demuestra que se le nombró todo lo que se le nombró porque Jehová estaba llevando los hilos. Y la nota del párrafo dice que aunque la Biblia presenta en pocos versículos lo que le ocurrió a la vida de José, la primera etapa, en poquitos versículos, seguramente que estos sucesos tuvieron lugar en un periodo de varios años. Así que esto también nos muestra que no es que el egipcio viera algo puntual, así rápido, sino que estuvo durante quizás años viendo a José, viendo cómo Jehová le bendecía, y esto fue lo que hizo tomar esa decisión. Y en la imagen podemos ver el inicio de esta relación de José con Potifar. Nada de lo que vemos en la imagen puede dar a entender de que la vida de José a partir de ese momento iba a ser una maravilla, sino todo lo contrario. Sin embargo, aprendemos fácilmente que Jehová tiene todo bajo control y que lo que en un principio puede parecer una maldición, Él puede colmarlo de bendiciones. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo se debía sentir José? Pues aunque José ahora tenía muchos privilegios, seguía siendo esclavo de un hombre que adoraba a dioses falsos, por lo cual seguramente José lo que más deseaba era ser libre y volver a la casa de sus padres. Quizás José pensó que sus circunstancias podrían cambiar y ir a mejor, pero no fue así. Jehová no permitió que se pusiera en libertad a José y él aún y así pues tuvo que enfrentarse a esa situación y mucho peor, como vamos a ver ahora después. Sí, al principio nos está diciendo tratemos de ponernos en el lugar de José. Quizá cuando pasemos por una dificultad, un problema, una circunstancia adversa, pues la respuesta a nuestras oraciones no sean las que nosotros deseamos. Porque quizá, como se está comentando aquí, José lo que quería era ser libre.
Sin embargo, Jehová le seguía bendiciendo a pesar de las circunstancias, y eso es lo que tenemos que nosotros valorar. Las bendiciones que nos está dando Jehová referente a algún problema o circunstancias malas que estemos pasando. Párrafo 7. Pregunta: ¿por qué se puede decir que la situación de José empeoró? Pues como acabamos de leer, la esposa de Potifar se fija en José, intenta seducirlo en varias ocasiones y al verse rechazada, pues ella se enfada con él. Así que lo que hace es acusarlo de intentar violarla. Así que esta situación ya se iba a poner mucho peor para José. Y no terminando ahí la historia, sino que continúa porque al enterarse Potifar, pues obviamente lo mete en la cárcel, ¿no? Y dice que no era a lo mejor una celda como quizás otras que no eran tan malas, sino que decía que era un hoyo cisterna, o sea, que era un sitio oscuro, frío, quizás húmedo, o sea, iba a exponerse lo peor posible en la situación. Así que, como vemos, su situación siguió empeorando porque pasó de ser un esclavo de confianza a ser un preso común. Y aunque en el párrafo anterior hemos visto que no era la vida que José quería, tampoco era una mala vida, ¿no? Él disponía de ciertos privilegios, él tenía una posición encumbrada dentro de todos los demás sirvientes. Sin embargo, todo esto cambia y además no durante poco tiempo, porque aunque lo leemos solamente en un versículo de la Biblia, se dice que esto duró durante años. Así que tenemos que ponernos en la piel nuevamente de José para ver cómo pasa de una buena posición a una muy mala posición y que encima se prolonga por años. Sí, la situación es bastante complicada para él porque no estaba en una celda normal y corriente. Menciona el mismo párrafo que lo sujetaron los pies con grilletes y lo encadenaron por el cuello, lo cual la situación, si nos ponemos nosotros en casa con una cadena en el cuello, los pies, es muy incómodo. ¿Cómo vamos a poder vivir así? Pues es el tiempo que estuvo José en esa celda o en ese hoyo. Párrafo 8. Pregunta: ¿de qué podemos estar seguros aunque las cosas se pongan peor? Pues aunque sabemos que Satanás es quien controla el mundo y va a hacer todo lo posible por ponernoslo cada vez más complicado. Por eso tenemos que tener presente las palabras de Hebreos 13:5, que ahí Jehová nos ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Por eso, aunque pensemos que el problema que tenemos no tiene solución, tenemos que pensar en que Jehová va a estar ahí siempre para ayudarnos. De que Jehová está muy al tanto de todo lo que nos pasa y se preocupa por nosotros. Hay veces que uno piensa que peor no pueden ir las cosas y sin embargo pues empeoran mucho más, ¿no? Sin embargo, ante situaciones angustiosas podemos meditar en las palabras de Jesús que nos hacen ver lo importante y valiosos que somos para Jehová, ¿no? Él dijo que ningún gorrión cae a tierra sin que su padre lo sepa y que en nuestro caso Jehová sabe todo de nosotros. A él no se le escapa nada, pues hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿no? Así que por eso nos dijo que no tuviéramos miedo, que con su ayuda podemos aguantar y sobrellevar todo. Sí, también nos invita en Primera de Pedro 5, 6, 7 a que echemos todas nuestras inquietudes sobre él porque él se preocupa por nosotros. Así que nos anima a que le oremos, ¿no? En todas las situaciones, pero especialmente en las difíciles, pues que le pidamos ayuda porque él nos va a facilitar alguna ayuda, ¿no? Y seguramente que José es lo que hizo en todo momento. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué demuestra que Jehová estuvo con José durante los años que pasó en la cárcel? Bueno, parece que es imposible que a un hombre que estaba acusado de intentar violar a la esposa de un funcionario de la corte le dieran algún tipo de autoridad estando en prisión. Sin embargo, Jehová hizo esto para que José tuviera la mente ocupada en algo productivo, ¿no? Así que se ganó la confianza y el respeto del jefe de la prisión y pudo pasar esos años más tranquilo. Así que vemos que hasta en esa etapa de tan oscura de la vida de José, pues Jehová estuvo con él y se ganó la confianza y el respeto y lo pusieron a cargo de todos los demás presos. Entonces, como en el caso de Potifar, aquí dice que el jefe de la prisión tampoco se preocupaba de nada, solamente le encargaba todo.
¿Por qué? Porque aparte de tener la mente más ocupada, como se ha comentado, pues Jehová estaba con José, le apoyaba en todo, porque si no es que es lógico pensar que después de las acusaciones que tuvo, no le iban a poner al cargo de todo. Así que se ve que Jehová no abandonó. Sí, nos sorprende más porque el jefe de la prisión era subordinado de Potifar. O sea, ¿cómo iba a hacer una cosa que el jefe le había mandado de un acto que era falso, pero bueno, que era una acusación muy fuerte en cuanto a José? O sea, que vemos que Jehová estaba moviendo los asuntos porque hay cosas inexplicables que no comprendemos. Párrafo 10. Pregunta. ¿Por qué es probable que José no sintiera que todo le salía bien? Porque hay que pensar que él estaba en la cárcel por una acusación falsa, así que seguramente para él lo importante sería el que quedara libre, el que le quitaran esa acusación, aunque él dentro de la cárcel le iba lo mejor posible, pero sus sentimientos seguramente serían el querer que fuera absuelto y libre. Muy bien. Sí, tal como se ha comentado, seguro que José no razonaba, pues qué bien que estoy, pues no estoy tan mal, pues dentro de lo que cabe, no, seguro que pensaba con lo bien que estaba yo en mi casa, con lo que me quería mi padre. Sin embargo, él seguro que en ese momento no veía cómo estaba la mano de Jehová en todo. Veremos en párrafos posteriores cómo podemos nosotros evitar eso, el pensar que todo nos... Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué don le dio Jehová a José y cómo contribuyó esto a que se cumpliera el propósito de Jehová? Pues le dio el don de interpretar sueños. Así, con la ayuda de Jehová, pues no solamente explicó el significado de aquellos sueños, sino que también le dijo cómo tenía que actuar. Esto impresionó tanto al faraón, al darse cuenta de que podía contar con el apoyo de Jehová, que lo nombró administrador de aquellos alimentos, de los alimentos de todo Egipto. Y eso contribuyó a que se cumpliera el propósito de Jehová, ya que años más tarde, cuando hubo una época que afectó no solamente a Egipto, sino también a Canaán, donde vivía su familia, la familia de José, incluido su padre, pues gracias al puesto tan importante que él ahora desempeñaba como administrador de los alimentos de Egipto, pues ahora pudo salvar a su familia. Así es que gracias a eso se cumplió el propósito de Jehová, porque además a través de la familia de ellos, a través de su linaje vino el Mesías. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué hizo Jehová para que a José le fuera bien? Pues que primero Jehová hizo que Potifar se fijara en José cuando era un simple esclavo. Luego hizo que la prisión lo pusieran por encima del resto de los prisioneros. También Jehová le dio el don de interpretar los sueños, ¿no? Y así pues interpretó los sueños que le inquietaban pues al faraón, ¿no? Así que, en resumen, Jehová hizo todo lo necesario a lo largo de toda la vida de José para que a él le fuera bien. Y ahora ver eso después de toda su vida es muy fácil, pero vivir con eso a diario, pues quizá para José no fuera tan sencillo. Eso es un gran ejemplo para nosotros. Jehová, a lo largo de toda nuestra vida, va a hacer todo lo necesario para que nos vaya bien también, aunque quizás a veces a nosotros no nos parezca. Sí, en Génesis 45:5, el propio José pues le dice a sus hermanos: pero ahora no sufran por haberme vendido, ni se echen cara unos a otros, porque Dios me ha enviado aquí antes que a ustedes para salvar vidas. O sea, el propio José se dio cuenta que Jehová había visto toda esta película y ahora por medio de esa hambruna estaba salvando la vida de su padre, de sus hermanos. Y es lo que esto nos enseña. Nosotros nos debemos fijar en ese milenio que tenemos delante, donde vamos a alcanzar la perfección, y ahora vamos a pasar por muchas, incluso como estamos viendo como José. Párrafo 13. Pregunta. ¿Interviene Jehová en cada situación que afrontamos? Pero
hay algo que de lo que estamos seguros es que cuando pasamos por una prueba, Jehová está muy al tanto de todo y escucha nuestros gritos de auxilio. Sí, siguiendo el comentario de Alexandra, la Biblia no apoya la idea de que Jehová intervenga en cada situación, sino como dice Eclesiastés 9:11, a todos nos llega algún mal en algún momento, ¿verdad? Y algún suceso imprevisto. Sí, también sabemos cómo Jehová actúa en cada momento. Isaías 59:1 dice que la mano de Jehová no es tan corta como para no poder salvarnos. Y su oído no es tan corto como para no poder oírnos. O sea que sabemos que por muy difícil que sea la situación, es verdad que hay que pasarlo, que hay que sufrirlo, pero Jehová siempre está detrás de todo nuestro sufrimiento. Muy bien, muchas gracias también por utilizar la cita. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda Jehová en los momentos difíciles? Sí, como ha comentado Mateo, que Jehová nos consuela y se menciona el ejemplo del hermano de Turkmenistán, que dice que fue condenado a 2 años de cárcel por sus creencias y sin embargo pues un hermano se le acercó y le dijo el texto de Isaías 30:15, ¿no? Entonces dice que ahí su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Entonces dice que estas palabras le ayudaron a estar más tranquilo en todo momento, así que vemos que Jehová siempre está pendiente de nosotros. Sí, la verdad que la pregunta que viene al final del párrafo es muy interesante porque dice, ¿nos viene a la mente algún momento de nuestra vida en que Jehová nos sostuvo dándonos consuelo y ánimo cuando más lo necesitábamos? La verdad que cuando uno medita se da cuenta que sí, que no es en algún momento, en muchos momentos, que cuando más estábamos mal, pues Jehová estaba ahí, dándonos consuelo de muchas maneras, ánimo por parte de los hermanos, y esto pues nos hace ver que Jehová nunca nos abandona, aunque sean los momentos más difíciles de nuestra vida. Párrafos 15 y 16. Pregunta. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Tori? Pues como vemos, no nos libramos nadie de pasar por momentos tan duros, quizás como pasó esta hermana, ¿no? Que explica el párrafo que su hijo estuvo 6 años luchando contra el cáncer y finalmente falleció. Pero ella se da cuenta cuando mira atrás que en ese momento de dolor quizás no vio cómo las ayudaba Jehová, pero con el tiempo, mirando hacia atrás, se dio cuenta de que los ayudó de muchas maneras. Y aunque es cierto que quizás los problemas que enfrentemos no se solucionen de la manera que nosotros esperaríamos, o de la mejor manera, en este caso, que se hubiera curado el hijo de nuestra hermana Tori, pero si somos capaces de meditar y dedicar tiempo a pensar en esos momentos del pasado que quizás fueron angustiosos, seguro que vamos a descubrir como ella que de una u otra manera Jehová nos estuvo ayudando y cuidando. Sí, la hermana concretamente menciona también el hecho de que había hermanos dispuestos a viajar durante 2 horas para poder ir al hospital. Quizás no podía ni siquiera ver al pequeño porque no estaba para recibir visitas, pero sí estaban ahí en la sala de espera para dar su apoyo a la familia, ¿no? Y eso es algo en lo que se percató la hermana, ¿no? Una vez pasado todo el desenlace final, se acordó de estas cosas y entonces pudo llegar a esa conclusión de lo que estamos hablando, que Jehová la había estado ayudando durante todo ese proceso. Párrafos 17 y 18. Pregunta. ¿Qué nos ayudará a ver y agradecer el apoyo que Jehová nos da cuando pasamos por una prueba? Pues pensar en cómo Jehová nos está ayudando con éxito a afrontar esas pruebas. Preguntarnos al final del día, ¿no? ¿Qué bendiciones hemos recibido de parte de Jehová? Es verdad que la prueba, pues quizás no se nos quita y sigamos con ella, pero sí podemos ver cada día una bendición de parte de Jehová. Me parece interesante que ninguno de los 2 párrafos habla de la esperanza de la vida eterna, ni habla de aferrarnos a esa esperanza, sino habla del hoy. Hoy, al terminar el día, pregúntate qué Jehová ha hecho por ti hoy. Y eso entonces, un día a la vez, nos va a ayudar a llegar al final, a ese día donde tengamos vida eterna. Sí, es muy interesante lo que dice sobre cómo Jehová nos ayuda a aguantar. Y algo que todos creo que hacemos, porque a todos nos pasan cosas duras en este sistema,
es pedirle a Jehová que nos dé fuerzas. Y constantemente se lo estamos pidiendo y constantemente Jehová nos está dando fuerzas y más como podemos, vamos aguantando hasta que llegue el momento que terminarán todas estas cosas tan duras. ¿Qué respondería? ¿Qué hizo Jehová para que a José le fuera bien durante el tiempo que fue esclavo en la casa de Potifar? Pues vemos cómo intervino para que le saliera todo bien, todo lo que hacía, y que Potifar se fijara precisamente en él y en sus resultados. Así que lo puso a cargo de toda su casa, reconociendo Potifar que Jehová estaba con José. ¿Qué hizo Jehová para que a José le fuera bien en prisión? Pues también bendijo todo lo que hacía para que le saliera bien. Así que una vez nos recuerda que cuando estamos en una mala situación tenemos que hacer cosas para que Jehová tenga algo que bendecir, como hace con José. ¿Qué hace hoy Jehová para que nos vaya bien? Pese a que Jehová, cuando estemos sufriendo una prueba, nos la va a quitar milagrosamente, lo que hará hoy día será darnos las fuerzas y la ayuda para poder soportarla de la mejor manera posible. También pensar en las bendiciones que recibimos todos los días, porque como os ha comentado, cada día podemos relatar un montón de cosas que Jehová ha hecho buenas por nosotros. Pues esa es la que hay que pensar. Y como decía el Salmo, a veces serían demasiadas que no podríamos hablar y que a veces tampoco nos damos cuenta de todas, pero ahí están. Y muchas veces esa ayuda, ese consuelo nos viene o a través de la palabra de Jehová, quizá en reuniones, o a través de nuestros hermanos que nos visiten o que se enteren de nuestra situación. Así que cuando nos vienen estas circunstancias malas, en vez de aislarnos, que a veces es lo que tendemos a hacer, pues es el momento de afianzarnos todavía más en el cariño que Jehová nos transmite mediante la congregación y su ayuda espiritual. Muy bien, muchas gracias.